Me estaba tomando un tintico bien caliente esta tarde, parce. Y se me vinieron estos tres nombres de estos manes. O estos tres alias de estos manes que tanto daño durante mucho tiempo le hicieron daño al pueblo colombiano. Se me vinieron estos tres nombres así a la ligera, marica, pensando en el proceso de paz trucho que firmó Juan Manuel Santos. Y yo me hice esta autopregunta. Yo dije, marica, ¿qué tal si Juan Manuel Santos hubiese hecho el proceso de paz o hubiese firmado la paz con el Mono Jojoy, con Tiro Fijo y Raúl Reyes, marica? Yo digo, yo me imagino estos tres manes en el Congreso de la República ganando ¿cuánto? 48, 50 millones de pesos, andando en camioneta blindada, protegida por el Estado colombiano, caminando por las calles de Colombia como si nada hubiese pasado y como si nada ellos lo hubiesen hecho a Colombia. Esa era la pregunta que me formulé y al punto que llegó el siguiente, marica. Los procesos de paz son para firmar un proceso de cese al fuego, de cese al secuestro, de cese a los ataques armamentistas, de cese a ataques contra la población, contra los empresarios, contra los ganaderos, en fin, contra la democracia y el Estado colombiano y el Estado de Derecho. Yo digo, yo estos manes, yo me imagino para los 44 años que yo tengo, y que muchos sabemos lo que estos señores le hicieron al pueblo colombiano, más lo que le han hecho durante todos estos años, los que hoy siguen al mando de las guerrillas colombianas y los que hoy son senadores de la República. Y yo decía, marica, estos manes, senadores de la República, por que se les regalaron 5 curules o 3 curules por entregar las armas, parce, y ser honorables senadores de la República. Entonces yo decía, marica, yo me imagino estos manes debatiendo con los del Pacto Histórico, debatiendo con los del Centro Democrático, con el Partido Conservador, con el Partido Liberal, con el partido de la U, con el partido, ¿cómo es? Eh, ¿Cómo es? Colombia Humana. Yo dije, marica, yo imagino estos manes, entre comillas, cantándole la tabla a estos partidos tradicionales, marica. Yo me imaginé a esos manes, pero lo más chistoso que pensé fue lo siguiente, marica, ¿por qué pensamos tantas locuras? ¿Por qué pensamos tantas locuras? Y esas locuras hoy son verdad. Hoy la guerrilla está en el Congreso, sentada en el Congreso, marica, por un proceso de paz que realmente no llevó a ninguna paz. Porque ahora les llaman disidencias y no son disidencias. Hay que decirle guerrillas colombianas o FARC, grupos alzados en arma que trafican, que secuestran, que atacan a la población civil, que atacan a la policía, a los militares, que torturan. Entonces, marica, uno se pone a pensar, esta es mi Colombia, esta es tu Colombia, también es la Colombia de esos guerrilleros, pero la lucha de ellos es contra el Estado político corrupto y genocida que gobierna Colombia. Y si es así, ¿por qué no hay un hijo de un senador asesinado? ¿Por qué no hay un hijo de un senador secuestrado? ¿Por qué no hay un hijo de un senador torturado, marica? Pero ¿por qué si tienen que, pero por qué si tenemos nosotros los colombianos que nos rompemos el lomo desde muy temprano? Andar con temor en las calles, en el campo, en las grandes ciudades, cuando vas al colegio, cuando vas a la universidad. En fin, uno dice, marica, esta es la Colombia de los malos. Esta Colombia que tenemos actualmente es la Colombia de los malos, de los que mucho daño le han hecho al pueblo colombiano. Y hoy tienen un poder que es el poder político para tomar decisiones a favor de ellos, para hacer leyes a favor de ellos y para pisotear al pueblo colombiano sin importarle la raza, el color político o la religión o la situación económica. Porque las guerrillas colombianas, el paramilitarismo, ellos no ven eso, parce. No ven el estatus que tú tengas. No lo ven. Y menos este gobierno que tenemos. Por eso, llegando al punto final de esto, de esta locura que se me vino tomándome ese tintico bien caliente, es ¿por qué se tuvo que firmar ese proceso de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos?
a sabiendas de que los únicos que perdieron aquí fueron los colombianos, fuimos nosotros, parce. Porque en vez de que estuvieran en la cárcel pagando condena por los asesinatos y los crímenes de lesa humanidad, hoy esos guerrilleros tengan un título y tengan una condición, honorables senadores de la República, a los cuales nosotros ahora les pagamos un sueldo, ahora les brindamos protección, andan en camionetas blindadas, mientras ellos en su época de guerrilleros, de asesinos, de criminales, de bandidos, ¿qué hacían con el pueblo? Lo atemorizaban, llegaban y rayaban las paredes de las casas, como quien dice, aquí estamos nosotros y somos los que mandamos. Al sapo se le da muerte, al traidor se le da muerte. Y hoy esa es la Colombia. Hoy a Colombia la gobiernan los malos, aquellos que mucho daño le han hecho al pueblo colombiano. Y esos que mucho daño le han hecho al pueblo colombiano, hoy tienen a colombianos del común trabajando con ellos. De ejemplo tenemos a los bodegueros. Estos bodegueros hablan y les da miedo hablar de los crímenes de la guerrilla. Les da miedo hablar de los atentados que están ocasionando en todo lo que es el Valle del Cauca. Les da miedo hablar de la corrupción que tiene el gobierno de Gustavo Petro. Y les da miedo hablar de los falsos positivos y les da miedo hablar de los 18.677 niños, marica. Entonces al final del tintico que ya se te está acabando porque está tan rico y delicioso y su aroma es tan espectacular que uno dice, marica, ¿de qué le sirvió a Gustavo Petro firmar un proceso de paz con las guerrillas de la FARC si al fin y al cabo él se ganó un premio Nobel y el pueblo colombiano que ganó? Nada, porque la guerrilla volvió a delinquir y hoy tiene más fuerza y más poder político, económico y armamentista. Y hoy el Estado corrupto político o el narcoestado profundo político que gobierna hoy los está protegiendo con la famosísima unidad de protección, unidad nacional de protección, a aquellas personas que están en alto riesgo. Y esos manes están en alto riesgo porque son guerrilleros, porque son paramilitares. ¿Y el pueblo colombiano dónde queda? ¿Dónde quedamos nosotros? A merced de esos bandidos. Así que pilas Colombia, que no te sigan contando cuento, porque el huevo ya subió, que no te sigan contando cuento aquellos nuevos populistas que ahora quieren ser un Bukele, que ahora quieren ser un Milei, que no te sigan vendiendo el humo, que no te sigan vendiendo el mentolato, papi, que no te sigan vendiendo como el agua panela esa caliente, no, mijo. Yo no quiero más populistas. Yo no quiero un populista que venga a gobernar a Colombia y sea peor que el que tenemos ahora. Yo quiero que la persona que venga realmente le diga al pueblo, ¿sabe qué? El gobierno que se fue los robó a ustedes, le saqueó las arcas fiscales, nos dejó endeudados y peor aún le entregó el poder y el territorio a las guerrillas colombianas. Yo lo que quiero es un tipo que venga con los cojones y con las pelotas bien puestas, porque Colombia ya se cansó de populistas, de políticos mediocres y vividores, donde los únicos que viven felices y sabrosos son ellos. Así que me da tanta tristeza, me da tanta tristeza que nosotros como colombianos le hayamos entregado el país a los malos, a esos malos que siempre le han hecho daño a Colombia y que hoy se la siguen haciendo desde adentro, desde el poder político. Pilas Colombia, que no te conten cuentos, hombre.